Buenos días, Hans. ¿Me escuchas? Buenos días, Salvador. Buenos días a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo dentro de lo que cabe lo mejor posible. Bueno, pues creo que ya falta muy poquito para la 11. Y hola, buenos días, Lidia. Pues vamos a empezar ya. Bueno, pues hoy lo que vamos a ver va a ser saber calcular la liquidez de la empresa. Nunca ha sido tan importante saber cómo calcular la liquidez de la empresa como en la situación de crisis que estamos viendo. ¿Por qué? Porque normalmente en la actividad ordinaria de nuestra actividad, pues tenemos previsiones en función al histórico de años anteriores aproximadas de las ventas, de los cobros, de los pagos o de los costes que vamos a tener. Pero ahora en la situación que tenemos, calcular la liquidez de la empresa o la necesidad de financiación que vamos a tener durante este año o hasta que la actividad vuelva a su normalidad, pues es más importante que nunca. Entonces, lo que vamos a ver hoy va a ser cómo calcular la cantidad de dinero que necesitamos tanto en la actividad ordinaria como en situaciones de crisis. Para eso vamos a tener que conocer una serie de conceptos y después pasaremos a herramientas que nos van a ayudar a calcular la necesidad de financiación a corto plazo, porque se supone que actualmente nuestra actividad, partimos de que nuestra actividad hasta ahora estaba más o menos controlada, que todos nuestros activos los teníamos financiados de forma equilibrada, y lo único que nos pasa ahora mismo es que al producirse esta crisis, pues nuestros balances de tesorería, sobre todo a corto plazo, se desequilibran y es muy difícil plantearse cuánto dinero vamos a necesitar, sobre todo este año, hasta que no sepamos cómo va a empezar la actividad a iniciarse y cuánto tiempo va a tardar en consolidarse. Como dicen los expertos, no sabemos si esta crisis va a tener forma de V o va a tener forma de L o va a tener forma de U. Dependerá de cada empresa, porque si un bar puede abrir dentro de un mes, pues dentro de un mes podrá empezar a generar ingresos. Pero otro tipo de comercio igual tiene otro tipo de clientes que venden o sea, venden productos menos, que la gente lo demanda menos, y entonces igual su actividad empieza a consolidarse mucho más tarde. Entonces, va a depender de en el sector que nos encontremos y de cómo vayamos actuando los consumidores sobre todo. Entonces,
Como vimos ayer, fue ayer o antes de ayer, no me acuerdo, que estuvimos viendo los ratios en los análisis de los estados financieros, cuando nos centramos en el análisis financiero, la empresa tiene dos tipos de riesgo. Uno que es el riesgo de crédito y otro que es el riesgo de quiebra. El riesgo de crédito es que no llega a pagar sus deudas tanto a corto como a largo plazo, y el riesgo de quiebra es que no es solo que no los va a pagar, sino que la empresa está teniendo una pérdida. En cambio, en el riesgo de crédito, nuestra actividad puede ser viable y rentable, pero por mala gestión o nuestra estructura financiera está mal diseñada, nos puede provocar o déficit de tesorería o superávit de tesorería. Entonces, el riesgo financiero se divide en el riesgo crediticio, que hemos visto cuál es nuestra capacidad de pago a corto plazo, nuestra capacidad de pago a largo plazo, y luego el riesgo de quiebra, que es cuando la empresa ya tiene pérdida y sus fondos propios son negativos. Entonces, nosotros hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros hoy, donde nos vamos a centrar es en las 4 situaciones que vimos que se puede encontrar la situación, o sea, se puede encontrar la estructura financiera de una empresa. Si aquella empresa estaba financiada al 100% de fondos propios, pues era una situación de máxima estabilidad. Luego teníamos la situación de la derecha, que es la situación de equilibrio, en el que el activo corriente es superior al pasivo corriente. Aquí tendría un exceso, por ejemplo, de tesorería. Y aquí tendríamos una suspensión de pago. ¿Cuándo se produce la suspensión de pago? Nuestra empresa puede ser viable y inviable desde el punto de vista técnico y económico, pero desde el punto de vista financiero no es viable. ¿Por qué? Porque nuestros activos corrientes son superiores, o sea, son inferiores a nuestro pasivo corriente. Es decir, nuestros cobros a corto plazo son inferiores a los pagos que tenemos a corto plazo. Y aquí es donde nos vamos a centrar hoy, a cómo podemos solucionar o evitar esta situación de suspensión de pago. Han, como me comentaste que dónde podías encontrar los ratios de cada sector, he descubierto, investigando, que el Banco de España en su página web, www.bde.es, te lo voy a enseñar, que he consultado los de la hostelería. A ver si no lo he cerrado. Bueno, sí, lo cerré la pantalla. Pero que bueno, que si queremos saber los ratios de nuestro sector, cuáles serían los ideales, podemos irnos al Banco de España. Tiene una base de datos que la coge del registro mercantil y vienen los ratios medios de todos, tanto los financieros como los económicos, por sectores. Está muy bien, yo lo he consultado y la verdad que está bastante bien. Bueno, pues ¿de dónde nosotros vamos a partir? Hemos dicho que vamos a partir del activo corriente, es decir, cómo financiamos nosotros el activo corriente todos los años de nuestra actividad e incluso hoy. A ver, me dice el chat. Gracias, de nada a ti, Hans. Entonces, cuando nosotros tenemos el activo corriente bien financiado, es decir, que nuestro activo corriente es superior a nuestro pasivo corriente, es decir, nuestros cobros van a ser superiores a nuestros pagos a corto plazo, la diferencia, a eso le vamos a llamar fondo de maniobra. Ese fondo de maniobra no lo vamos a financiar a corto plazo, ese fondo de maniobra lo vamos a financiar con un pasivo a largo plazo. ¿Para qué? Para poder planificarnos y poder ir cubriendo esa parte de seguridad que nos da a nosotros estar tranquilos y poder atender nuestros pagos
en cada momento. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer y que se nos tiene que quedar súper claro? Es que el activo corriente, es decir, lo que son la existencia, los clientes, los deudores, la tesorería, siempre tiene que ser mayor que nuestro pasivo corriente. Que nuestras deudas que tengamos con Hacienda, con nuestros proveedores, con nuestros acreedores, con la seguridad social, etcétera. ¿Existe una estructura de capital corriente idónea? Pues como bien comentamos en la anterior sesión, no existe una estructura de capital corriente idónea, sino que va a depender de las circunstancias de cada empresa y de la estrategia que se hayan marcado en la política de la empresa. Pero siempre sí tiene que ser o igual, bueno, siempre nos veremos que puede llegar a ser hasta incluso negativo. Entonces, para entender el estado en el que nosotros calculamos la tesorería o el famoso cash flow, debemos de partir de la cuenta de resultados. ¿Por qué? Porque el estado de resultados, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? ¿Cuáles van a ser nuestras ventas? ¿Cuáles van a ser nuestros costes? Y nuestra rentabilidad que nos queda. Pero la cuenta de explotación no nos dice que si esas ventas las vamos a cobrar al 100%, al 30% o en qué tiempo las vamos a cobrar. Es decir, que nosotros tengamos un estado de resultados positivo no quiere decir que tengamos un estado de tesorería positivo, porque va a depender cómo nosotros financiamos esos costes y cómo las facilidades que nosotros le damos a nuestros clientes a la hora de cobrar. Con lo cual, el flujo de tesorería sería un estado parecido al de resultados, es decir, empezaríamos por los ingresos, es decir, todos aquellos ingresos que nosotros hemos previsto que vamos a cobrar al contado, y luego vamos restando todos los gastos que tenemos que pagar, sí o sí. Entonces, eso nos va a dar exactamente qué necesidad de tesorería o de financiación a corto plazo voy a poder yo necesitar, voy a tener que necesitar para que no se me produzcan impuntualidades en los pagos. Pero es más, el flujo de tesorería hay que añadir más cosas que el estado de resultados. ¿Por qué? Porque el estado de resultados no recoge, por ejemplo, el pago de las cuotas de préstamo, que eso también es dinero que sale de caja, o no recoge, por ejemplo, el pago de dividendos a los accionistas. Todo lo que signifique el desembolso de dinero, de liquidez, hay que recogerlo en el flujo de tesorería. Entonces, para entenderlo bien, ¿qué es lo que hacemos? Pues partimos del estado de resultados. El estado de resultados, nosotros, según nuestra política de cobro y pago y según las previsiones que tenemos, podemos establecer exactamente qué cobros y qué pagos vamos a tener, y a eso le añadimos los pagos que vamos a tener por otras circunstancias ajenas a la actividad principal de la empresa, ¿no? A la actividad ordinaria de la empresa. Entonces, ¿qué diferencias tenemos entre la cuenta de resultados y tesorería? Porque la cuenta de resultados nos va a recoger los ingresos y los gastos, es decir, nos va a dar una foto de si la empresa es rentable económicamente, solo desde el punto de vista económico, y la cuenta de tesorería, que la vamos a tener en el balance, que también vimos que era otro estado, y era una foto de los bienes que tenía la empresa y cómo los financiaba, nos va a dar cuáles son los cobros y cuáles son los pagos. Es decir, nos va a dar la visión financiera de la empresa. El que en la cuenta de resultados nos dé positiva, la cuenta de tesorería puede ser que nos dé negativa. Es decir, que la empresa puede ser viable económicamente, pero no viable desde el punto de vista financiero. Aquí os enseño la cuenta de resultados
el modelo oficial. El modelo oficial que hay que presentar en el registro mercantil y que exige el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, tenemos la cuenta de resultados. ¿Qué pasa con esta cuenta de resultados? Que no recoge dos conceptos que hay que tener en cuenta a la hora de calcular cualquier ratio desde el punto de vista económico y desde el punto de vista financiero. Porque si nos fijamos aquí en la raya amarilla esta que he marcado yo aquí, hasta aquí tendríamos lo que sería el beneficio bruto. Es decir, sin amortizaciones, sin imputaciones de subvenciones que hayamos adquirido, o sea, solo lo que está directamente relacionado con la actividad. Es decir, que hasta aquí dos empresas iguales podríamos tener el mismo beneficio. Pero a partir de esta raya, dependiendo de la política de amortizaciones que tengamos, ya el beneficio puede cambiar. ¿Eso qué implica? Que también nuestro estado de tesorería también varía. Entonces, para que entendamos esto mejor, vamos a aprender qué conceptos deberíamos de tener claros a la hora de seguir con el seminario. Como bien he comentado, los ingresos menos los costes que están totalmente vinculados, o los costes directos vinculados a la actividad, nos daría el margen bruto. Luego tenemos los gastos generales de personal y administrativo, que nos daría el beneficio antes de amortizaciones, de intereses y de impuestos. Luego tendríamos el otro beneficio, que sería después de amortizaciones, y así sucesivamente, cuando le quitemos los impuestos y los intereses, ya tendríamos el beneficio real, el beneficio neto. Entonces, estos tres márgenes también se van a utilizar para calcular y comparar dos empresas. ¿Por qué? Porque hasta aquí, dos empresas van a tener los mismos costes, pero luego, según cómo nosotros nos gestionemos, estos costes van a cambiar. Y, por supuesto, los gastos de amortización y provisiones también van a cambiar en función a nuestra política de amortizaciones y en función a nuestros activos. Y luego, aquí, si no hemos financiado, pues, el beneficio neto será todavía aún más pequeño, y empresas que no se han financiado, que se están financiando con fondos propios, pues este beneficio coincidiría con otra empresa que igualmente no sea, o sea, no coincidiría con otra empresa que sí se ha financiado con fondos ajenos. Entonces, ¿cómo funciona el estado de tesorería? Pues tendríamos que meter todos los cobros, por un lado, tanto de la actividad principal de la empresa, es decir, lo que hacemos nosotros diariamente, es decir, todo lo relacionado con nuestros clientes y nuestros proveedores, la actividad ordinaria, y también las actividades no ordinarias, por decirlo de alguna manera, como serían los pagos de préstamos a largo plazo, la salida de, o si yo vendo un inmovilizado de la empresa, pues ahí estoy cobrando un dinero que no tiene nada que ver, o no tiene vinculación directa con la actividad de la empresa, pero sí tengo que tenerlo en cuenta como un incremento de tesorería. Y al igual que los pagos, igual, con lo mismo, ¿no? Todos los pagos que tenemos, incluso tanto los que están relacionados directamente con la actividad, como los que no. Lo recomendable es hacerlo mensualmente, para que veamos, para que se vea con detalle exactamente qué necesidad de financiación vamos a tener nosotros mensualmente. Y más aún si tenemos una actividad temporal, o como por ejemplo suele pasar aquí, que la mayoría de las empresas somos empresas turísticas, pues aquí vamos a tener que cubrir necesidades de financiación en meses de temporada baja y cubrirlos con meses de temporada alta. Con lo cual tenemos que ser suficientemente previsores para que en la época de temporada baja tengamos la liquidez necesaria en la empresa para no incurrir en impagos o en descubierto en la cuenta, que sabemos que suben mucho los costes financieros, con lo que si los costes financieros suben mucho,
ya sabemos que nuestro beneficio después de gastos financieros pues va a ser muy inferior. Y la rentabilidad de la empresa, pues a su vez va a ser también menos. Con lo cual, gestionar los gastos financieros de una empresa va a hacer que desde el punto de vista de personas ajenas a la misma, vean si esa empresa se está administrando bien o se está administrando mal. ¿Qué es lo que nos va a garantizar a nosotros? Llevar una buena liquidez, o sea, un buen plan de tesorería. Pues nos va a permitir ver cuál es nuestra situación real o nuestra situación inicial, cuál va a ser, prever cuál va a ser la previsión que tenemos que hacer a corto, a medio, a largo plazo. Si somos una empresa que ya tiene histórico, pues será más fácil hacerlo que si somos una empresa que no tenemos histórico. Este año se sale de todas las normas. ¿Por qué? Porque normalmente, si no hubiese ocurrido esto, nosotros podríamos hacer una estimación de tesorería muy aproximada, porque cogemos los cobros y los pagos del año anterior y, como mínimo, debería, en la posición realista, ni pesimista ni optimista, los cobros y los pagos deberían ser similares. Con lo cual, ahí tendríamos unos datos que nos aproximarían bastante a qué necesidad de financiación nosotros deberíamos tener, ¿no? O deberíamos planificar y deberíamos prever. Bueno, por supuesto recoge los cobros y los pagos que tenemos que hacer, la necesidad de financiación que tenemos y lo que es más importante, anticiparse a los pagos. No podemos comprar el papel higiénico cuando lo necesitamos. No, nosotros tenemos que comprarlo antes para tenerlo cuando realmente lo necesitamos. Es un ejemplo un poco que no es muy adecuado, pero para que lo entendamos, esto es así. No podemos salir corriendo cuando necesitemos esa liquidez, porque ya dijimos en la negociación bancaria que las prisas y la rapidez va a hacer que tengamos un poder inferior de negociación con la entidad financiera. Este este plan de tesorería debe estar actualizado casi no todos los días, pero al menos de forma mensual. Pues dependerá de las circunstancias, de qué tipo de empresa estemos hablando, de qué nivel de volumen de negocio tengamos y, como es en este caso que hay grandísima incertidumbre, pues os aconsejo que lo actualicéis por lo menos mensualmente. Una de las cosas muy importantes para que no se nos produzca déficit de tesorería o que no nos cueste financiar esa tesorería es una buena gestión de cobro. Normalmente lo que yo veo o lo que yo observo en las pequeñas empresas es que les da hasta vergüenza o pudor ir a cobrar a un cliente. Pero vamos a ver, señores, si una entidad de seguro, si un banco, si la seguridad social, los impuestos y todo el resto de empresas grandes, cualquier empresa que lleve una buena administración y una buena gestión de su empresa, lo que hace es domiciliar esas facturas. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué dejamos el cobro para lo último? No, señores, es lo primero que hay que hacer, cobrar, porque si no, eso nos va a suponer un déficit de tesorería y ese déficit de tesorería vamos a tener que cubrirlo con una cuenta de crédito o con una línea de descuento o descontando pagarés o documentos mercantiles que van a suponer unos costes muy elevados en nuestra empresa y van a bajar totalmente la rentabilidad que tenemos. Porque esa es otra cosa. Imaginaros que la rentabilidad de nuestra empresa es un 10% y nos están cobrando un 7% por descontar un cheque de una factura, pues ¿qué negocio estamos haciendo ahí? Es decir, que la acumulación de cuentas de crédito y el crecimiento de las cuentas de crédito son pérdidas acumuladas en la empresa. Lo que pasa es que no somos capaces de haberlo detectado.
pero que sepamos que si nuestro nivel de negocio es el mismo y nuestra cuenta de crédito va subiendo, es porque nuestros ingresos son menores que nuestros gastos. Que nuestros gastos. Entonces los cobros pues vienen o bien de los clientes, bien porque hemos vendido alguna inversión o bien porque hemos formalizado alguna operación de crédito o de préstamo. Y los pagos, pues como sabemos, también pueden ser o de la actividad ordinaria de la empresa o de otras actividades extraordinarias que también se pueden hacer en la empresa, como el pago de inversiones o de la devolución de préstamos. ¿Qué funciones tiene anticiparse y planificar la necesidad que yo tengo de liquidez? Pues ya lo hemos comentado desde el principio. Tener dinero disponible para cumplir con los plazos, que no nos suban los costes financieros a corto plazo, tener en cuenta cuál es el circuito, para eso tenemos que tener en cuenta cuál es el circuito de nuestros clientes y nuestros proveedores. Es decir, aquí vamos a ver luego ejemplos como una empresa industrial se tiene que financiar diferente a una empresa comercial, porque su circuito de clientes y proveedores en una empresa industrial es más largo que en una empresa comercial, por poner un ejemplo. Ni tampoco tengamos recursos ociosos en nuestra empresa, porque eso tiene un riesgo de interés. Si nosotros tenemos, ¿qué es el riesgo de interés? El riesgo de interés es que si yo tengo un dinero ocioso en la empresa y lo invierto en un bono, si ese bono me lo van a pagar al 5%, si yo tengo ese dinero en la cuenta y el tipo de interés baja, ya mi dinero de por sí solo está bajando. Es la rentabilidad de ese dinero que tengo en la empresa, ¿vale? Con lo cual, ni exceso ni defecto. Luego eso nos va a permitir también que al nosotros planificar la tesorería tengamos mucho tiempo para ir a negociar con el banco. Y eso sabemos que nos va a dar poder para poder conseguir las mejores condiciones. ¿Qué es lo que te va a hacer el déficit de liquidez? Pues las posibles tensiones que hemos comentado con los proveedores y los bancos, obligarte a endeudarte mucho más, el riesgo de tipo de interés que ya lo hemos comentado, y el exceso de liquidez, el coste de oportunidad, que es que yo estoy dejando de invertir ese dinero en algo que me puede dar más rentabilidad que tenerlo en la cuenta. O incluso la inflación. Si la inflación va subiendo, yo tengo hoy 100.000 euros, con esos 100.000 euros yo el año que viene no voy a poder comprar el mismo inmovilizado. Bueno. ¿Cuáles son las causas habituales de por qué tenemos déficit y tenemos que acudir a las cuentas de crédito o a la línea de descuento o al descuento de los documentos mercantiles? Pues normalmente porque no hacemos una buena gestión con el IVA. Sabemos que cuando nosotros facturamos lleva un IVA que tenemos que ingresar, que no es nuestro, que es de Hacienda, que lo que nosotros estamos haciendo somos meros tesoreros de Hacienda, y que al no ser que tengamos muchos gastos, siempre nos va a salir a pagar el impuesto. Entonces tenemos que calcular qué cantidad tenemos que dejar nosotros de ese IVA cobrado en la caja, para que cuando llegue el trimestre y llegue el momento de pagar impuestos, de pagar, no, ese impuesto no es para la empresa, sino que es un impuesto que ha pagado el consumidor, sino para hacer esa liquidación, nosotros no nos venga por sorpresa, que siempre lo dejamos para el último día y nos puede conllevar a dejar, por ejemplo, a la cuenta en descubierto, lo que nos suponía un gasto financiero muy elevado. Luego, otra cosa que suele pasar mucho en las pymes, porque claro, las grandes empresas sí que llevan una buena gestión económica y financiera, que financiamos activos a corto, o sea, al revés, financiamos activos de largo, como puede ser una casa, como puede ser un coche, como puede ser todas las instalaciones de la empresa,
Todos esos activos que tienen una vida útil más larga que un año, los solemos financiar con un préstamo a corto plazo. ¿Qué pasa? Que nos estamos quedando sin dinero para poder atender las obligaciones a corto plazo. Y luego la falta de gestión de stock. Esto sobre todo pasa en el comercio. ¿Para qué tengo yo más stock del que voy a vender si eso me va a llevar un incremento de inversión en esto, una pérdida de liquidez de la empresa que luego posiblemente tenga que necesitar una cuenta de crédito y por lo tanto pagar intereses y tener gastos financieros? Por lo tanto, una de las cosas que se recomiendan a las empresas comerciales es tener un control máximo del stock. Es decir, lo que comentamos los otros días. Calcular el stock de seguridad y no está ni por debajo ni por arriba. Aquí nos podemos hacer, para que sigamos entendiendo, que yo creo que ya lo hemos entendido todos, hacernos la siguiente pregunta. Dos empresas, pero que una cobra antes que otra o sea, una se administra mejor en su gestión de cobro y otra no se administra tan bien. Pues, ¿qué va a pasar? Que la que se administra siendo la misma actividad en las dos empresas y con el mismo volumen de negocio, el mismo nivel de actividad y el mismo nivel de todo, pues la que se gestiona correctamente no va a tener las necesidades de liquidez ni por lo tanto de financiación que una empresa que no se financia. Aquí vemos una serie de ejemplos, pero yo creo que hoy quiero terminar pronto, porque no sé si me lo habréis notado, pero estoy bastante cansada y tampoco quiero que se haga muy aburrido, porque solo vamos a ver un estado financiero que es el estado de tesorería, y yo creo que todo esto más o menos se quedó claro en el estudio de estados financieros. Hay empresas que pueden tener, en este caso, una empresa como Pescanova tiene un exceso de fondo de maniobra, es decir, aquí vemos un circulante elevadísimo, pero eso puede ser porque necesite pagar al contado y además tenga que tener un stock muy elevado. Entonces, esa parte, mira cómo lo financia. Pues lo financia, la mayor parte la financia a largo plazo. ¿Para qué? Para que no se le provoquen déficit, o sea, impuntualidades en los pagos. Luego aquí tenemos, por ejemplo, una distribuidora que tiene un fondo de maniobra negativo. ¿Esto por qué puede ser? ¿Por qué? Porque cobre al contado y pague a 30 o a 60 o a 90 días. Entonces se está financiando con sus propios acreedores, sus propios proveedores. ¿Por qué? Porque él cobra hoy, pero no tiene que pagar hoy, sino que paga a 30, a 60 y 90 días. Es decir, en vez de pedir una cuenta de crédito, lo que está haciendo es financiándose con sus propios, con la amabilidad de sus propios proveedores y acreedores. Aquí tenemos Mercadona en el 2010, pero yo creo que aquí ya el Mercadona, con el año que estamos, su fondo de maniobra es todavía mucho más negativo. ¿Por qué? Porque bueno, a partir de ahora no creo, pero en los últimos años el Mercadona lo que hacía es que financiaba sus inversiones con todos los cobros que tenía diariamente, que los tenía al contado, y como tenía un poder de negociación muy elevado, tenía arrastrado a todos sus proveedores pagándole por encima de 90 o 120 días, de ahí que el Mercadona cambie tanto de proveedores, porque se estaba siempre financiando a cargo de sus proveedores. Y así no tenía que financiarse a largo plazo. ¿Qué es lo que le hacía? Porque desde el punto de vista financiero, imaginaron la estructura del Mercadona. Tiene por un lado fondos propios, que los fondos propios son los menos exigibles, son los de los socios, y por otro lado los acreedores, que no te cobran intereses ni tienes costes de nada. Es decir, no acudían casi nada a las entidades bancarias. Entonces, cuando nosotros necesitamos financiarnos a corto plazo, eso se va a llamar capital corriente operativo, y cuando necesitamos financiarnos a largo plazo, se va a llamar financiero. Esto sería lo que es el círculo de periodo medio de maduración de cualquier empresa, que esto ya también lo vimos los otros días.
Y estos son los ratios a corto plazo, los ratios de liquidez, que van a mirar los analistas o que tengan que hacer un informe sobre la empresa para ver cómo andamos en el corto plazo y cómo nos financiamos nosotros en el corto plazo. Entonces, un indicador de que la empresa está financiada correctamente, pues como van a dividir el activo corriente, pues va a partir el pasivo corriente. Y aquí vamos a añadir, hay otro ratio de liquidez que añade mayores conceptos, ¿no? Según cojamos más conceptos o menos conceptos, pues le van dando nombres diferentes. Pero bueno, como nosotros no nos vamos a hacer expertos en analista de riesgos, tampoco me voy a detener mucho en esto. Quiero irme directamente ya a la herramienta, porque para ver si terminamos pronto. Bueno, las herramientas, como hemos comentado, aquí vamos a ver dos. Una, que es cuando nuestra actividad es normal, y otra, cuando nuestra actividad sufre un acontecimiento como el coronavirus, que nos desequilibra toda la estructura financiera de la empresa. En la página de Andalucía Emprende, nosotros tenemos una plantilla muy sencillita para las personas o para las empresas que tienen un poquito volumen de actividad y no necesitan una herramienta sofisticada. Por otro lado, tenemos otra herramienta que se llama Ecofin, que ahí ya es un poquito más sofisticada y que te permite poner todos los periodos de cobro y pago, cómo tú pagas a tus proveedores y cómo cobras tú a tus clientes, y te calcula exactamente los déficits o superávit de tesorería. Y luego, por otro lado, hay un señor que se llama, bueno, ahora lo veremos, no me acuerdo cómo se llama, del Instituto San Telmo, que ha creado una página web estupenda, una página web para afrontar la tesorería en esta situación de crisis contra el coronavirus. Para cómo se plantea, porque claro, el enfoque normal de cómo se calcula la tesorería hasta ahora con el coronavirus cambia, porque nuestra actividad cae de lleno. Entonces, lo que hace esta página de esta hoja Excel, que es la herramienta que utiliza, es calcular la necesidad de financiación tanto temporales por las necesidades que tiene la empresa por su actividad ordinaria, pero además añade la necesidad de financiación que nosotros tenemos por las consecuencias o los efectos que va a tener esta parada por esta crisis. Bueno, aquí el que queráis os paso la herramienta. Este sería el sencillito en el que nosotros metemos los datos básicos. Bueno, cuando esto se corte, que me quedan 2 minutos, entramos de nuevo, ¿vale? De todas formas, no queda mucho. Metemos nuestros datos, metemos todos los cobros que tenemos, metemos todos los pagos que tenemos que hacer, y aquí nos da un resultado. El resultado, ¿qué es lo que te va a permitir a ti conocer? Por la necesidad de circulante o de financiación que vas a tener. Bueno, esta es la pantalla de los datos básicos, que como hemos comentado anteriormente, la hace todo por meses, que es lo ideal para poder ver bien cuáles son las desviaciones que vamos sufriendo y qué actuaciones podemos hacer. Luego esta sería la pantalla donde nosotros vamos a meter todos los cobros que tenemos en cuanto, bueno, ponemos un ejemplo de una carpintería metálica. Las ventas, las devoluciones por ventas, todos los cobros que vamos a tener, por todas las circunstancias. Y luego tenemos otra, que es los pagos. Los pagos. Y eso nos va a dar la pantalla de los resultados, que nos lo va a dar tanto en forma numérica como en forma gráfica, para ver el efecto y las desviaciones que nosotros vamos a tener mensualmente. Y nos va a dar el total anual para nosotros poder planificar qué endeudamiento necesitamos de esa diferencia que hay
entre los cobros y los pagos de nuestra empresa. Que, como hemos dicho, no tiene nada que ver con la cuenta de explotación y el que nuestra empresa vaya bien o vaya mal.